esta mañana vamos a tener el segundo y último sermón de esta serie de 2 mensajes sobre los anuncios de la Navidad. En esta ocasión vamos a ver el anuncio a José y está registrado en el pasaje que tuvimos como lectura devocional, Mateo capítulo 1, del 18 hasta el 25, donde estuvimos leyendo. Vamos a ir sobre este pasaje verso por verso. Este es el pasaje que nos presenta bajo inspiración divina Mateo, donde nos da a conocer los padres de Jesús, a José y a María, y alrededor de ellos el milagro de la concepción divina de Jesús. Y lo presenta de una manera sencilla, directa, se presenta como historia, pero como historia que solo podía conocerse por la revelación de Dios y que solo podía lograrse como un milagro divino. Y entendamos que esto es algo esencial para la encarnación. Después de establecer el linaje humano de Jesús desde David, como aparece en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, él pasa a presentarnos, a mostrarnos el linaje divino. Este es el propósito de los versículos del 18 hasta el 25. Pasaje que nos revela distintas verdades acerca del nacimiento virginal de Cristo. Él ocurrió, la Biblia nos lo revela. Ocurrió y fue aceptado por José cuando recibe en sueños un anuncio de parte de Dios. Quiero que veamos varias ideas en este pasaje. En primer lugar, la concepción. Dice la Biblia, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aunque esto en sí mismo no prueba la autoría divina, el mismo hecho de que el relato de la concepción divina de Jesús se presente en un solo verso es una poderosa evidencia de que la historia no fue creación humana. No es característica de la naturaleza humana describir algo tan trascendental en tan poco espacio. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Nosotros somos diferentes. Si hubiésemos contado esta historia, expandiríamos, elaboraríamos, trataríamos de ofrecer todo detalle posible. Mientras más adornos, mejor. Mateo sigue dando información adicional relacionada con el nacimiento virginal, pero el hecho en sí se presenta en una frase. Pues la primera frase del verso 18 es solamente introductoria. El nacimiento de Jesucristo fue allí. Después, inmediatamente, fue así, describe el glorioso evento. Piensen en esto. 17 versículos se dedican a la genealogía humana de Jesús. Pero solo uno, a su origen divino, a su genealogía divina. En su divinidad, Él descendió por medio de un acto totalmente milagroso y exclusivo del Espíritu Santo.
No obstante, el mismo Espíritu Santo no hace más que afirmar el hecho con autoridad. Repito, una historia de manufactura humana exigiría material mucho mayor con el objetivo de convencer. Recuerde las noticias de hoy, las que llenan los titulares de los periódicos, de las redes sociales, de los canales de televisión. Una y otra vez te van a contar un evento y invierten la mayor cantidad de información posible, de palabras. Y a veces quien te va a dar la noticia también te dice cómo debes interpretarla. Porque hoy no solamente te dan la noticia, también te la interpretan. Esta historia, presentada por Dios, de una manera sencilla, completamente directa, nos revela este trascendental milagro, sin intentar explicarlo. Esta es la verdad. Esto ocurrió de esta manera. Es nuestra responsabilidad aceptarlo o no. Esto me hace recordar Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No somos producto de la casualidad, no llegamos a este mundo a través de un largo proceso evolutivo. Dios nos creó, la Biblia lo dice, Él presenta esta verdad de manera desnuda. Ahora, mucha gente necesita más información. Si así fuera, entonces no andaríamos por fe. Y así está el hecho. La mujer escogida, más bien la adolescente escogida, fue una virgen llamada María. Una adolescente piadosa, sensible y sumisa a la voluntad del Señor. Después de que el ángel Gabriel le anunciara de que ella era la escogida para ser la madre del Hijo del Altísimo, en Lucas 1, del 26 al 38, María creyó y se hizo la pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ella tenía el suficiente conocimiento de biología como para saber que aquello, desde el punto de vista humano, era totalmente imposible. Sin embargo, en ningún momento cuestiona que el ángel no viniera de parte de Dios y que lo que le estaba diciendo no fuera verdad. Simplemente quería saber cómo. Es posible que María y José fueran bastante jóvenes cuando se comprometieron. A menudo las muchachas se comprometían siendo bien jóvenes, como por ejemplo con 12 o 13 años de edad. Los muchachos cuando alcanzaban pocos años más de esa edad, y como ya expliqué en el mensaje anterior, por una costumbre judía, un compromiso de matrimonio, que era lo que se llama en la Biblia el desposorio, significaba más que un compromiso en el sentido moderno. En un matrimonio hebreo habían dos etapas: el compromiso y la ceremonia de bodas. Estos matrimonios eran arreglados por la familia del novio y de la novia, a menudo sin consultarles en nada. Se hacía un contrato, se sellaba con el pago de la dote o el precio de la novia, esto que era pagado por el novio y su familia, el novio y su familia lo pagaban al
padre de la novia. Ahora, este contrato era considerado vinculante tan pronto como se realizaba. El hombre y la mujer eran considerados legalmente casados, aunque la ceremonia de bodas y la consumación no se llevaran a cabo sino hasta un periodo de espera de 1 año. Ese periodo de compromiso servía como un tiempo de prueba y una demostración de fidelidad de ambos. Realmente, cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Cómo ha degenerado el ser humano en su compromiso, en su integridad, en sus valores morales. Bueno, ya de hecho muchos han dejado de creer en el matrimonio y otros van a él después de haber estado viviendo en fornicación por largo tiempo. Y como dije, otros consideran que no es necesario casarse. ¿Para qué? Pero lo que sí no cambia son las verdades de la Biblia. El desposorio bíblico durante ese periodo, el novio y la novia por lo general tenían poco o ningún contacto social entre sí. ¿Cómo han cambiado las cosas? Hoy en día se llama noviazgo por algunas personas a un periodo de autoexamen físico por ambos miembros comprometidos. Y ese autoexamen físico va desde todo tipo de manoseo hasta acostarse y tener relaciones sexuales. Bueno, la verdad es que es una práctica popular. Pero ¿quién ha dicho que porque algo sea popular deja de ser pecado? En un momento voy a abundar un poco más sobre eso. José y María no habían tenido contacto sexual entre ellos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo dice la Biblia. Claramente dice, aparece esta frase, antes que se juntasen. O sea, la pureza sexual está muy bien establecida en las Escrituras, en el libro de Dios, en ambos testamentos. Dios le ha dado y sigue dando gran valor a la abstinencia sexual fuera del matrimonio. Y sigue dando gran valor a la fidelidad sexual dentro del matrimonio. Y como ya comenté, el hecho de que un pecado sea muy popular y que todo el mundo lo haga, claro, es falso. Las generalizaciones nunca son ciertas. No todo el mundo lo hace. Es probable y de cierto es que es una minoría, pero eso no cambia lo que Dios ha dicho, ¿verdad? No importa cuánta gente lleven cometiendo un pecado, eso no va a cambiar la realidad de lo que ya Dios ha dicho y cuánto le ofende a Dios la desobediencia. Por cierto, tampoco importa cuán feliz, entre comillas, alguien se sienta con en una relación pecaminosa. Ah, pero yo soy feliz. Y Dios quiere que yo sea feliz. Mentira. Sí. El propósito de Dios para ti no es que tú seas feliz, sino que tú le glorifiques. No significa que cuando conocemos a Cristo nos convertimos en gente amargada, que arrastra la vida cristiana como si hubiera escogido el peor de los caminos. No, la felicidad, el gozo, viene dentro del paquete, porque no hay mayor razón de infelicidad, de sufrimiento, de dolor, que el pecado. Y Dios ha tratado con ese gran problema que tenemos. Y Él nos ha perdonado en Cristo. Pero no es el propósito de Dios para nosotros simplemente hacernos feliz.
A veces la gente busca su felicidad en el pecado. Y jamás habrá felicidad verdadera en el pecado. Jamás habrá paz genuina en el pecado. No lo podemos obviar. El querer llamar amor a una relación pecaminosa es algo retorcido. Y es rebajar el concepto de amor en un nivel bien bajo. Porque esa palabra hoy se usa con una facilidad tremenda. Desde personas que quieren justificar su infidelidad matrimonial porque me enamoré de otra mujer. El hombre o la mujer que dice me enamoré de otro hombre porque mi esposa o mi esposo no me hace feliz y yo necesito el amor. Hasta un hombre que dice me enamoré de otro hombre. Dios no puede estar opuesto al amor. Él es amor. Increíble. Hay gente que usa la Biblia cuando les conviene. Sí, Él es amor, pero el amor que es Dios no es ese amor depravado y pervertido. El amor de Dios es un amor santo, es un amor ágape. No es un amor que depende de emociones y sentimientos equivocados. Como dije, es un amor totalmente santo. No importa cuánto la gente quiera justificar una relación pecaminosa. No importa cuánto alguien quiera justificar su conducta. La verdad bíblica sobre lo que Dios piensa acerca de la desobediencia permanece y permanecerá inmutable. Quiero leerles un pasaje que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, pueblo de Dios, preste atención. Es una carta para la iglesia de Corintio. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 18 y 19, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? La palabra de Dios lo dice de manera clara. Aquí no hace falta aplicar teología o reglas de exégesis. Aquí lo que hay que tener la suficiente humildad para recibir con mansedumbre la palabra implantada. Dice, huid de la fornicación. No juegues con ella, no la minimices. No importa cuánta gente la practique, huye de ella. Son palabras claras, pero no imposibles de cumplir. Porque también la misma Biblia dice que somos templo del Espíritu de Dios. Es Dios mismo en la persona del Espíritu que mora en nosotros, capacitándonos con el poder divino para obedecer. Digo todo esto porque esta jovencita adolescente llamada María vivía en santidad. Su virginidad era una evidencia importante de la vida piadosa que llevaba. El hecho mismo de que ella cuestionara el anuncio que Gabriel le hiciera de su concepción fue porque ella sabía que era virgen. Dice el verso en Lucas 1:34, quiero leerlo como aparece. Lucas 1:34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esto es un testimonio claro, es una evidencia poderosa que protege a María de la acusación de que Jesús realmente era el producto de una relación adúltera con otro hombre. No, ella era virgen, ella era santa. Por cierto, Dios no ha cambiado en cuanto a esto. No solo exige la santidad,
sexual para la mujer, sino también para los hombres. No importa lo que piensen tus amigos, no importa la presión a la que tengas que ser sometido para decir que no al pecado, no importa que por decir soy virgen te conviertan en objeto de burla y vergüenza. Bendita vergüenza, ¿verdad? Sufrir por la causa de Cristo. Sin embargo, esto hoy es algo que una joven diga que es virgen imagínense un hombre. Esto es una medida de cómo nos hemos ido apartando del ideal de Dios. Sin embargo, la virginidad de María protegió mucho más que su carácter moral. Protegió del nacimiento de Jesús. Protegió la naturaleza del divino Hijo de Dios. Entiéndalo de esta manera. El nacimiento de Jesucristo fue el inicio del cumplimiento de Dios en su plan redentor. Dios fue manifestado en carne. Allí comenzó el milagro de la encarnación que lo llevaría a la cruz, a ocupar el lugar de los pecadores. Aquel no era un simple niño, era el Hijo de Dios. Por cierto, no es este que está aquí tampoco. Esto es pura tradición, simple adorno. Que a nadie se le vaya a ocurrir venir aquí a arrodillarse ante esos muñecos. Y por cierto, una tradición retorcida. Alguien me preguntaba esta semana, pastor, ¿los magos estaban en el establo en el nacimiento de Jesús? No. Así que, por muy bonito que estén esos muñecos, es un error. Ellos llegaron a la casa. Cuando llegaron a la casa ya no estaban en el establo. Nuestro Dios no habita en templos. Nuestro Dios es un espíritu que va mucho más allá de cualquier lugar o situación humana. Por cierto, la Biblia dice que nadie vio jamás a Dios. El Hijo fue el que le dio a conocer. Y lo que dice la Biblia es cierto. Ni aún en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia mencionaba en el pasaje de las espaldas de Dios, porque Moisés quería ver la gloria de Dios, y Dios solo le permitió ver las espaldas. Por cierto, Dios no tiene espaldas. Dios no tiene rostro tampoco. Dios es espíritu. Y no hay ser humano que en esta tierra pueda ver toda la gloria de Dios y estar vivo, porque esa gloria lo fulmina. Cuando la Biblia habla de las espaldas, el rostro de Dios, eso se llama antropomorfismo. Una manera en la que Dios emplea palabras humanas para que nosotros podamos entender. Pero sí hay casos en los que literalmente personajes del Antiguo Testamento hablaron con Dios y vieron una figura física que algunos pasajes llaman el ángel de Jehová, y van alternando con el nombre de Jehová, y a ese ángel de Jehová le llaman Dios. Y dice la Biblia que los personajes decían, he visto a Dios. Ciertamente, era Dios. Pero ¿saben quién? El Señor Jesucristo, antes de hacerse hombre. Que lo que dice la Biblia en Juan 1, nadie ha visto jamás a Dios, sino que el Hijo es el que le ha dado a conocer. Es cierto, no solo para el Nuevo Testamento en la encarnación, sino también en el Antiguo, en muchas ocasiones en que ese, para algunos, misterioso ángel aparecía
y una y otra vez se asociaba con Dios. Bueno, la segunda persona de la Trinidad vino a este mundo. Lo que hizo fue añadir a su naturaleza divina la naturaleza humana. No disminuyó en lo más mínimo su naturaleza divina. La naturaleza humana fue agregada a esa naturaleza, a esa persona. Por eso hay dos naturalezas, Dios y hombre. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Cuando usted y yo estemos en el cielo, bendito día, a quien vamos a ver allí en el cielo es al Jesús Dios y al Jesús hombre. Algunos por ahí piensan que no, ya cuando ascendió Jesús soltó el ropaje de humanidad y está en el cielo solo como Dios. Eso no lo dice la Biblia. Él sigue siendo Dios y sigue siendo hombre, con un cuerpo glorificado semejante al cuerpo que tendremos usted y yo en la resurrección. Pero Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Eso es lo que ocurrió allí en la encarnación. Al niño nunca se le llama hijo de José. A José en ninguna parte de la Biblia se le llama padre de Jesús. Y a José no se le menciona en el cántico de alabanza de María. Si Jesús hubiera sido concebido por la acción de un hombre, fuera José o alguien más, hermanos, yo no podría estar aquí. Ni de hecho tampoco tendría sentido esta iglesia. No tendríamos un mensaje que predicar, no habría evangelio. Piense en las implicaciones de esto. Pablo es muy claro cuando dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, en Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, el milagro de la concepción. Ahora, junto con este milagro ocurre un dilema. Verso 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Como ya mencionamos, aunque José y María solo estaban comprometidos en ese momento, como la Biblia llama en el desposorio, en el verso 18, legalmente José era el marido de María y María era su mujer. José era un hombre justo. Y cuando la Biblia dice que alguien es justo, es porque lo es. Y como justo tenía un doble problema en su mente. Intente ponerse en su lugar. Piense, primero, siendo un hombre justo, recto, con normas y valores morales, y conociendo lo que había ocurrido con María, no debía seguir adelante con ese matrimonio porque estaba embarazada y no era de él. Él sabía que no era el padre de la criatura y como es muy humano, pensó que tuvo María relaciones con otro hombre. Segundo, aunque José era un hombre justo, también amaba a María. Aunque ese matrimonio era producto, como dije, de un arreglo de los padres, es muy seguro que aquí hayan tomado en cuenta el amor de ambos. Y por eso, por ese amor, y porque usted dirá, bueno, pastor, ¿y cómo usted sabe que la amaba? Si la Biblia no lo dice. Sí lo dice. Sí lo dice. Quería dejarla secretamente. No quería hacerle daño. El amor no hace daño. El amor genuino piensa en el objeto de su amor, no es egoísta. Por eso no quería infamarla. Quería dejarla secretamente.
Pero la ley, y además no quería hacerle daño, sobre todo tomando en cuenta que la ley exigía la muerte de la adúltera en un caso de adulterio. Deuteronomio capítulo 22. Y yo he leído este pasaje muchas veces, he predicado sobre él muchísimas tantas, y yo no encuentro en ninguna parte de la Escritura que José estuviera iracundo. No lo leo. Tampoco puedo leer resentimiento. Tampoco veo amargura. Tomen en cuenta que había sido avergonzado. Si eso hubiera sido cierto, pero su preocupación, fíjense que no estaba en su situación. Estaba preocupado por María. No quería infamarla en público poniéndola al descubierto por ese supuesto pecado. La amaba. Quería dejarla secretamente. Pero hermano, Dios sabe hasta dónde podemos llegar. Él sabe cuando estamos en el extremo de la cuerda, cuando ya la cuerda está tan tensada que puede romperse. En otras palabras bíblicas, Él no nos va a dar más carga más allá de la que podamos soportar. Y Dios irrumpe en la vida de José y lo hace con una revelación en sueños. Por cierto, los sueños en aquel momento eran el medio en los que Dios se revelaba. Hoy Dios lo hace a través de la palabra. Si usted me quiere contar un sueño, muy bien. Yo le voy a recomendar cuando termine de contármelo que tome algún digestivo. Porque a veces por problemas de digestión tenemos sueños, por muy espirituales que parezcan. Los sueños no son confiables. O sea, hay gente que te cuentan los sueños como si te estuvieran leyendo un pasaje de la Biblia. No, pero yo lo soñé y a mí qué me importa. ¿Qué autoridad tiene un sueño? Ninguna. Vayamos a la Biblia. Yo he soñado muchas cosas. Imagínense, desde que me tiro de un tercer piso de un edificio y empiezo a volar. Entonces me tengo que despertar al otro día creyendo que soy Superman. Pero en aquellos tiempos ellos no tenían la Biblia. Dios usaba los sueños para revelarse. Pastor, pero puede hacerlo hoy. Bueno, Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero si Él nos dio la Biblia, tenemos la palabra profética más segura. Puede que Dios decida hablarnos en sueños, pero ¿saben qué? Nunca vamos a tener la seguridad si fue Dios o no. Si Dios nos habla por la Biblia, siempre vamos a estar seguros de que fue Dios quien habló. Y por cierto, si Dios te dice en sueño algo que contradice lo que ya Él ha revelado en la Biblia, despiértate reprendiendo al diablo, porque no fue Dios. Ten la total seguridad. Ah, pastor, pero yo veía aquella luz resplandeciente y ahí estaba la cara de aquel ángel diciéndome, bueno, el diablo se disfraza como ángel de luz. Verso 20, y pensando en él esto, este hombre puso la cabeza en la almohada preocupado, con la carga que le agobiaba y que era grande. Entonces inmediatamente, he aquí un ángel del Señor le aparece en sueños y le dije, José, hijo de David, es como recordándole, tú eres un hombre santo, piadoso. Tú estás dentro de este plan, eres parte de él. Así que no temas de recibir a María, tu mujer, porque todavía es tu mujer. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios sabía cómo estaba José. Es exactamente lo mismo que pasa contigo y conmigo. Cuando muchas veces en medio de nuestros dilemas, de nuestras cargas que a veces nos agobian, nos roban el sueño, vemos que llegó la hora de descansar y uno dice, no puedo. Algunos corren a los calmantes,
a las drogas para poder consolidar su sueño en lugar de acudir al Dios vivo, eso es un buen síntoma de que necesitamos orar, de que necesitamos ponernos de rodillas junto a nuestro lecho y decir: Señor, yo no puedo con esto. Es más, te voy a decir que antes que lo hagas, ya Dios lo sabe. Dios sabía lo que estaba viviendo José. Dios sabía que él necesitaba su palabra, su revelación, y Dios no esperó para dársela. Dios te habla. El Dios de la Biblia es un Dios personal, es trascendente, pero es un Dios inmanente. Conoce todo acerca de nosotros. Ha prometido estar con nosotros y en medio de nuestras luchas nos comprende y nos habla, no en sueños, pero a través de este santo libro. Y él le habló a José, le reforzó la verdad de la concepción divina de Jesús. Le dijo que María daría a luz un hijo. Y le dijo: debes llamarle Jesús, tal como a Zacarías se le dijo que llamara Juan a su propio hijo. No se nos informa el propósito o el significado del nombre de Juan, pero el de Jesús, sí, está muy claro en las Escrituras. Dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para eso vino Jesús. Por favor, yo sé que este pasaje es muy familiar, lo hemos leído cientos de veces. Pero ahí está la razón por la que Cristo vino, por la que tuvo que venir. Tuvo que venir por ti y por mí. Tuvo que venir para darnos salvación, perdón de nuestros pecados y una esperanza en un mundo sin esperanza. Para salvar a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Ese es nuestro problema, ese es el tuyo y ese es el mío. Para eso vino Cristo. No fue simplemente un ejemplo de líder espiritual, moral. Él vino para salvarnos. Él y solamente Él es el Salvador. No hay otro. Dios le reveló esto en sueños a José. Le dijo: José, descansa. José, no temas. José, esto es asunto mío. Es mi plan. Es el cumplimiento de lo que he prometido. Adelante, sigue adelante con María. En tercer lugar, vemos el cumplimiento profético. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo esto, todos los hechos relacionados con el nacimiento de Jesucristo, ese gran milagro, fue el cumplimiento de lo dicho por el Señor por medio del profeta. Dios es fiel, hermanos. Mateo usa con frecuencia la frase para que se cumpliese. Usted la va a encontrar en muchos versos de este evangelio. Mateo 2:15, Mateo 2:17, Mateo 2:23, Mateo 8:17, Mateo 12:17, Mateo 13:25, Mateo 21:4, Mateo 26:54. Una y otra vez para que se cumpliese. Dios dijo que iba a pasar. Y así pasó. El nacimiento de Jesús y todo lo relacionado con su ministerio terrenal fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Llegó el momento en que nació o nacería Jesús, aquel que también se llamaría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hay gente que ha creado un Dios parecido a ellos o sencillamente para lidiar
con sus preocupaciones y temores, dicen, bueno, yo creo que hay un Dios. Lo que creo que es imposible que nos podamos relacionar con Él. Bueno, ese no es el Dios de la Biblia. Sin embargo, me llama poderosamente la atención que ese es el Dios que algunos que dicen que son cristianos tienen en sus mentes. Y de una manera práctica, viven de esa manera. O sea, creen que Dios existe, que Dios es, pero parece que no creen que se pueden relacionar con Él. ¿Por qué? Porque no lo hacen. No nos llamemos a engaño. Usted puede gustarle lo que yo voy a decir ahora o no, pero no va a cambiar que es verdad. Hay mucha gente que vive semanas tras semanas sin comunicarse con Dios. A no ser esas comunicaciones al estilo del 911, disculpen, se dice así, ¿no? Sí. Comunicaciones de emergencia. Dios sálvame, Dios ayúdame. Hay creyentes que nunca levantan el teléfono para preocuparse por otros, pero sí lo levantan para dar un grito de socorro. Pastor, ore por mí. A veces tengo deseo de decirle, ore usted, por usted mismo, y empiece a buscar a Dios. De verdad, Dios no es alguien que vamos a Él como si fuera un extinguidor contra incendios. Dios es una persona con la que necesitamos relacionarnos todos los días. Y la Biblia dice que Él está con nosotros. ¿Usted se ha puesto a pensar en las implicaciones de eso? Él te entiende. Él te entiende mejor que cualquier otro ser humano, porque Él no es humano. Bueno, digamos, no es un hombre, pero sí es humano. Nuestro Dios estuvo entre nosotros y nos conoce. Es nuestro sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. Es Dios entre nosotros, Dios con nosotros. ¡Qué maravilla! Emmanuel, que yo no necesito ir al cosmos para buscarlo. Que usted no necesita de un pastor, de un mediador. Solo Dios está a la distancia de una oración. En cualquier lugar, en cualquier momento. Ayudó la palabra a fortalecerse a José, porque eso era parte de la revelación de Dios. ¿Y qué hizo este hombre? Verso 24 y 25, y despertando del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahorita hablaba de que él era un hombre justo. Aquí lo vemos. ¿Qué vemos acá? Alguien que obedece. ¿Era fácil? No, no era fácil. ¿Por qué? Porque el sueño solo lo había tenido él. No fue un sueño a todos aquellos que vivían alrededor de José y María, que serían sus vecinos, que conocerían la historia. No, ellos seguirían pensando que Jesús era el producto de un adulterio, de una traición. Pero a él esto no le importó, fue suficiente que Dios hubiese hablado. E inmediatamente que se despierta, dice la Biblia que obedeció y recibió a su mujer. Él amaba al Señor. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay sustituto para expresar nuestro amor al Señor, no lo hay. No importa si levantas las manos, no importa si te pones la cara llena de tiza para parecer que estás blanco, pálido. No importa que si caigas con la Biblia más grande que puedas tener. No importa, oh Señor, cuánto te amo. Eso son payasadas. La obediencia no tiene sustituto cuando se trata de expresar nuestro amor por el Señor.
¿Quieres demostrar tu amor por el Señor? Obedece. José lo hizo. Presta atención a las cosas que Dios considera importantes. Por cierto, lo puedes saber a través de este libro. Obedécelas. Algunas las vas a lograr. Otras probablemente necesites varios intentos. Pero debes iniciar con un espíritu obediente sin pensar en el final. ¿Amas a Dios? Te lo voy a decir en una sola palabra. Obedécelo. José amaba a Dios, en consecuencia obedeció sin importar el costo. Y dice la Biblia, recibió a su mujer. Sin embargo, no tuvo intimidad con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir que no la conoció? Que no tuvo relaciones sexuales con ella. Mateo deja en claro que María permaneció virgen hasta que dio a luz. Lo demás son inventos. Después tuvo su vida matrimonial normal con José. Los evangelios hablan varias veces de los hermanos y hermanas de Jesús. Así que eso de que fue virgen perpetuamente es una mentira. Y como acto final, le puso por nombre Jesús. Él estaba obedeciendo y reconociendo una vez más que Jesús era el Salvador. Aquel niño que él iba a criar. Aquel niño que él le iba a transmitir sus valores. Lo enseñaría a ser un hombre de bien, aunque no vivió muchos años, José. Le enseñaría a amar a Dios, aunque era el Hijo de Dios. Le enseñaría disciplina, porque Jesús fue en todo sentido humano. Y dice la Biblia que crecía en estatura delante de Dios y delante de los hombres, hermanos. Tenemos que entender que José jugó un papel clave y tuvo una gran responsabilidad. Él reconoció que aquel niño era el Salvador. Bueno, ese niño crecería. Ese niño moriría en la cruz. Es el Dios vivo que hoy está a la diestra de Dios. Es el Dios que ha prometido regresar para juzgar la vida de cada ser humano. Y eso incluye tu vida también. ¿Estás preparado para encontrarte con ese Dios? ¿Es Él tu Señor y tu Salvador? Es tiempo de que dejes de jugar. El tiempo se va y se va rápido. Y a veces lo malgastamos en tantas necedades. A veces tomamos decisiones tan estúpidas en las que en ninguna de ellas aparece Dios como una prioridad. Yo creo que es momento en que hoy te preguntes, ¿soy verdaderamente un hijo de Dios? En algún momento de mi vida he creído en Cristo como mi Señor y Salvador. Pero te voy a hacer una segunda pregunta. ¿Vivo yo hoy obedeciendo a mi Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos que tener una actitud obediente. Es importante que te hagas esa pregunta. ¿Cuán cerca estás de Dios? Si te das cuenta que no estás cerca de Él y que realmente no le conoces, este es el momento para que hables con Él y le pidas perdón por tus pecados. Para eso vino Jesús. Hoy es tu gran oportunidad de arreglar tus cuentas con el Dios personal. Deja de seguir perdiendo tu tiempo y de jugar a la fe o de jugar a llevar una vida religiosa. Un día te vas a encontrar con Dios y, por cierto, lo que hoy esgrimes como excusas para no buscarle, no la vas a poder presentar delante de Dios. Porque a mí me puedes engañar, a tu familia la puedes engañar, pero no a Dios. No importa dónde te escondas para pecar, Dios te ve. Él ve todo lo que hacemos y un día nos va
a pedir cuenta a todo ser humano. Dice la Biblia que todos compareceremos. Bueno, allí en el gran trono blanco, los impíos que vayan a rechazar a Cristo, dice que grandes y pequeños, y los libros serán abiertos. Ya todos los que estén en ese tribunal estarán condenados, pero van a recibir grados de condenación, porque hay actos abominables. Todos se condenan por rechazar a Cristo, pero no todos van a estar igualmente condenados. Hoy veía una noticia y la comparto porque me estrujaba el corazón. Cuando yo veo que hay cosas que se hacen contra los niños, esto me afecta grandemente. Hace poco fue juzgado un padre en New Jersey. 25 años de cárcel. 25 años, le dieron muy poco. Pero no va a poder escapar al juicio de Dios. Este supuesto padre, cuando era joven, tuvo relación con una muchacha menor de edad y la embarazó. Pero bueno, eso quedó, parece que bajo el pasó. La niña abandonó a la muchacha tuvo que criar a su hijo sola. Aquel niño hermoso, hasta que cumplió 5 años. A los 5 años apareció el padre. No sé cómo logró que la madre le diera la oportunidad de estar involucrado en la vida de su hijo. Pero el tipejo solo estuvo involucrado en la vida de su hijo 1 año. Se llevó al niño para su casa. La primera vez que se lo llevó para su casa lo regresó con un golpe en la boca. No se cayó. Luego, el desquiciado comenzó a pensar que el niño estaba gordo. Tenía obesidad. Yo vi la imagen del niño, ahí estaban en las cámaras, las imágenes del niño. Un niño que, vaya, hermano, para nada tenía obesidad. Y esa bestia llevó a su hijo a un gimnasio y lo puso a correr encima de una máquina. Y aquel niño corriendo encima de la máquina, el tipo apretó la máquina a máxima velocidad. El niño se caía, se revolcaba en el piso y el muy descarado agarraba al niño y lo volvía a montar en la máquina. Se lo llevó para su casa y después tuvo que terminar en un hospital con la criatura llena de hematomas y falta de aire. En pocas horas el niño se murió. Miren, cosas como esa me recuerdan una vez más que es real que hay un Dios santo. Y tiene que haber necesariamente en este mundo una justicia por encima de la justicia humana. Y la Biblia, yo creo que ese sentimiento que todos tenemos, Dios lo puso. Aun cuando vemos cosas como esta y vemos la justicia humana que a veces se queda corta, que es imperfecta, que algunos escapan de ella porque tienen dinero y poder, delante del Dios justo no podrá ser así. Hay un juez y habrá un juicio. Ese hombre tendrá que dar cuenta a Dios un día por lo que hizo con su hijo. Y nosotros, por lo que hacemos todos los días, quizás no lleguemos a eso. Hay gente que no va a llegar a eso, pero también viven de espaldas a Dios y como consecuencia se hunden más y más en la impiedad. ¿Estás preparado? Este es el momento. Yo te animo a que le pidas perdón a Dios por tus pecados y recibas a Cristo como tu Salvador. Que el Señor nos bendiga.